Ha hablado sobre ese recurso de la ley del aborto sobre el que se tiene que pronunciar el Tribunal Constitucional el próximo 7 de febrero. Hoy tenemos varias informaciones sobre este asunto. Una de ellas, la que publica OK Diario, que al parecer uno de los ponentes, Enrique Arnaldo, ya habría hecho un borrador de la norma por la que declararía la misma parcialmente inconstitucional, y por el otro lado esos problemas con todos los magistrados porque hay 4 de ellos que podrían ser recusados, no debatir por tanto sobre este recurso al dejar al tribunal sin el quórum necesario. La ley de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, conocida como Ley de Plazos, podría ser declarada inconstitucional. Así lo ha asegurado el ponente Enrique Arnaldo en un sobre cerrado que recibe este lunes el presidente del Constitucional para su debate en el Pleno del próximo 7 de febrero. El magistrado entiende que esta ley orgánica podría vulnerar los apartados 2 y 5 del artículo 17, referido a la información previa al consentimiento del aborto, pues entiende que la información no debería ser entregada solo en sobre cerrado por el centro sanitario público o acreditado, sino que la paciente debería ser informada de manera verbal, clara y completa. También el apartado segundo del artículo 19, referente a la objeción de conciencia, pues debería acoger no solo al personal sanitario directamente implicado en la realización del aborto, sino también a todo aquel que haya intervenido indirectamente. Además, el borrador recalca que el Tribunal Constitucional no reconoce el derecho a abortar, porque el derecho fundamental es el derecho a la vida, que está previsto en el artículo 15 de la Constitución española. E incluso reconoce la protección de la vida prenatal como un bien jurídico reconocido en la jurisprudencia, por lo que los tribunales deberían ponderar si entran en conflicto 2 derechos fundamentales, el de la madre y el del bebé. A la polémica se suma que 4 de los magistrados de la Corte de Garantías podrían estar contaminados para resolver sobre este recurso, lo que provocaría una falta de quórum. Por ello, no sorprende que el actual presidente evitara su abstención en la ley del aborto para que no se dieran bajas y votara en su día a favor del anteproyecto de la ley AIDO del aborto de la era de Zapatero, cuando aún era fiscal general del Estado. ¿Quiénes serían los magistrados que deberían recursarse, según solicitaron el pasado domingo por escrito al Constitucional el exministro Federico Trillo y otros políticos? Pues el presidente, tanto por su anterior cargo como por haber participado en la elaboración y haber conocido sobre el objeto del recurso; Juan Carlos Campo, por ser en aquel momento secretario de Estado de Justicia y haber participado en la comisión que elaboró el proyecto de ley, así como Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel. En pleno comienzo de año electoral y con mayoría progubernamental en el Constitucional, parece que a Sánchez no le va a ser tan fácil sacar adelante una ley que mata vidas humanas a la par que granjea votantes a la izquierda. Bueno, estas son las últimas informaciones que conocemos. Ese borrador lo hace Enrique Arnaldo, como bien hemos dicho en esta pieza, y podría suponer el voto particular si finalmente se vota y no se recursan esos magistrados. Sí, claro, porque ahora lo que toca hacer cuando presenta el magistrado ponente un tema es que se vota sobre el texto. Pero incluso hoy hay informaciones de que se pretende que sustituir el ponente por otro ponente. Entonces eso ya me parecería una cosa insólita. No sé si es frecuente, pero ya sería el tercero, cuarto o quinto ponente que tiene esta ley y volveríamos a entrar en una dialéctica de nunca acabar. A ver, las filtraciones de lo que parece que el ponente sugiere, pues no solucionan el tema del aborto en España, ni mucho menos, porque se seguirá haciendo absolutamente igual. Pero sí que hay un tema importante que es el tema para mí, el tema de la objeción de conciencia, va directo a la siguiente ley y a lo que nos espera en un futuro. Eso es. Y que el Constitucional se pronuncie al ampliar la objeción de conciencia a más gente incluso que el médico, diríamos, blindaría bastante, a no ser que haya trucos muy feos, porque habría ya una sentencia del Constitucional aceptando ese tema que está en la Constitución, pero si además el Constitucional lo avala, después sería difícil de con cualquier otra ley quitar ese derecho. Quizás un poco la clave de ese asunto está en que manifiestan expresamente que el aborto en ningún caso puede ser un derecho, porque eso directamente aplica a que el que va a nacer no tiene ninguno, cosa que es simplemente inaceptable y que además estaría contra un montón de tratados internacionales como el Tratado de los Derechos del Niño, el de Basilea, como las propias Naciones Unidas y como múltiples tratados que España tiene firmados como Estado, es decir, que tiene asumidos. El niño que va a nacer tiene derechos. Los tiene para una reina que queda embarazada, el nasciturus ya tiene los derechos de sucesión,
y los tiene para cualquier persona, ¿no? Es decir, el que va a nacer tiene derechos y en esa misma medida tú no puedes reconocer el derecho al aborto. Eso es un imposible jurídico. Sí, ¿no? eso es más de fondo que lo que digo yo. Lo que pasa es que me da la sensación de que eso no lo van a aprobar ni locos. No sé si habéis visto lo que se ha aprobado en los últimos días en Minnesota, porque es una verdadera barbaridad. Lo publica, además, lo recoge el diario Info Católica, como el Senado ha aprobado el derecho al aborto, así lo dicen, durante todo el embarazo. Es decir, se podrá matar al niño hasta el último día de nacer. De todo lo peor también, además, hay muchas enmiendas que podrían haber hecho menos extrema esta ley y fueron todas rechazadas. Por ejemplo, figuraban destinadas a proteger a los niños no nacidos en el tercer trimestre, a proteger contra el bárbaro procedimiento conocido como aborto de nacimiento parcial, a ofrecer la opción de la anestesia cuando los niños no nacidos pueden sentir dolor y a proteger la salud de las mujeres exigiendo que los abortos en el tercer trimestre se realicen en un hospital. Es decir, Minnesota aprueba que se pueda matar al niño hasta el día antes de nacer. Que lo que llaman nacimiento por parto parcial, aborto, perdóname, por parto parcial, es una carnicería. Prefiero no explicarlo con precisión lo que es, pero es una verdadera carnicería. Es algo que clama al cielo, vamos, como los famosos 4 pecados que claman al cielo, que la gente no sé si los conoce, pero si entráis en Google veréis cuáles son los pecados que claman al cielo, porque tienen una especial gravedad y van contra la naturaleza, ¿no? En el tema del aborto, en Estados Unidos se ha producido una fractura casi al 50% en la sociedad de los que están por la vida y los que están por la muerte, tan sencilla como esa, que es un poco la misma fractura que se está produciendo en todo Occidente. Aquí en España ya existe, es decir, evidentemente ya hay un montón de mujeres en estos años desde que está vigente la ley del aborto, que es el año 85, estamos hablando de 37 años de ley, 37 años ya y algunos meses, y en la medida en que ha habido casi una media de 100.000 abortos al año, imaginaros la cantidad de personas que ya están implicadas en la comisión o en la procura de ese tipo de conducta, ¿no? Desde médicos, enfermeras, todo tipo de comadronas, personas que están alrededor de la persona que aborta, el padre, la madre, los padres de ella, los suegros, las amigas, es decir, hay un montón de gente que está de alguna manera, si no comprometida, que eso es sin duda la madre y el padre, sí están implicados en la toma de decisión, en la realización, en la ejecución del aborto, ¿no? Eso hace que haya una masa social en la que le va a resultar muy difícil aceptar que se han equivocado o que han cometido una acción que no es aceptable moralmente y que además se ha producido un resultado que tampoco tiene vuelta atrás, ¿no? Entonces, para poder interlocutar, para poder dialogar con las personas que se han visto involucradas, sin criminalizarles, sin que se sientan, sin que se reboten, por así decir, pues evidentemente hay que tratar de emplear un lenguaje lo más respetuoso posible, lo más afectuoso, lo más amigable posible. Lo que pasa es que en ese lenguaje y en ese trato a esas personas no puedes incluir la mentira, es decir, no puedes incluir el decir eso está bien, no puedes incluir el decir eso no es un crimen, no puedes incluir el decir eso no. Tienes que, partiendo de que habrá que reconocer lo que es, pero no porque yo lo diga, sino porque es lo que es, habrá que decirles a la gente, oye, pensaros muy bien que vuestra actitud para el futuro va a hacer que otras muchas personas o procuren otra vez más abortos o bien se lo piensen 2 veces y permitan nacer a la criatura, ¿no? Entonces, en ese debate, que tiene que ser, insisto, muy respetuoso, nadie es nadie para juzgar a nadie, pero sí somos, tenemos la obligación como seres humanos de contar las cosas como son. Y la biología y la ciencia nos explican perfectamente cómo son las cosas, no hay que ir muy lejos ni hay que leer ningún manual de Schopenhauer o de Hegel, ¿no?